mejore la situación, porque estás viendo que existe bullying en el entorno donde él está. Estás viendo de que entrando a la etapa de la adolescencia, de alguna manera muestra cierto alejamiento, hay cambios en él, y me pareció muy interesante la expresión cuando tú dijiste, me gustaría entenderlo, ¿sí? Entonces, para nosotros entender a nuestros hijos, entender, por ejemplo, en mi caso, a mi hija, que todavía, si bien es cierto, ya tiene, ya salió del colegio, me interesa también eso, ¿no? Entenderla. Pero para poder nosotros como padres entenderlos, necesitamos saber, pues, de qué se trata, ¿no? No es que de pronto, oye, necesito entenderte, explícame cómo es la situación. No es del todo así. Necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender nuevas cosas, necesitamos saber cómo funciona el mundo de hoy en día, de nuestros adolescentes en este caso, ¿sí? Así que me quedo con esa frase, entenderlos, integrando con todo lo que han dicho las otras mamás. Y qué interesante todo lo que han mencionado hasta este momento. Y nuevamente quiero extraer algunos temitas, ¿no? Conocerme a mí, sanarme, creo que es súper vital. Y cojamos esa frase de Patricia. A veces queremos manejar esta etapa de la vida de nuestros hijos de cualquier manera, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que para poder lograr eso, también necesitamos sanar nosotros, pues, ¿no? Porque imagínate, Estuardo, o sea, yo, ¿cómo podría, por ejemplo, con mi hijita, que por ahí, por ejemplo, la puedo ver de repente con una minifalda, si de repente, dentro de mi concepción mental, está una postura machista y cree que las señoritas que se visten con minifalda no son de buena reputación? Entonces, si yo como padre vengo con ese pensamiento, obviamente que mi relación con mi hija va a ser de choque. Y no porque sea mal padre o no porque mi hija sea una mala hija, sino que el que primero tiene que sanar, y en este caso cambiar de mentalidad, sería Estuardo. Y tener mente abierta para que esa historia grabada en mi mente machista no influya en mi relación con mi hija. Y de repente yo pueda tener una relación transparente sin encadenarme a una historia machista que fue influida por X personas desde mi niñez. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero decirte es de que, oye, quiero tener una buena relación con mi hija, primero tengo que cambiar de pensamientos, primero necesito sanarme, primero necesito saber por qué tanto rencor, por qué tanta rabia, por qué tanto resentimiento, por qué tanta frustración, por qué tanta intolerancia. Primer aspecto vital que acaba de tocar Patricia. Segundo tema, camino correcto. Oye, si nosotros pretendemos ir por el camino correcto, la pregunta sería, ¿cuál es el camino correcto? Creo que la vida, por naturaleza, no es del todo correcto o incorrecto, bueno o malo, sino más bien la vida se trata de ir navegando por el mar en los momentos donde hay turbulencia, en los momentos donde hay lluvias, en los momentos cuando el mar está calmado. Porque eso se trata la vida. Porque no se trata de ir atravesando el mar solamente buscando la tranquilidad de las olas,
Porque yo les pregunto, obviamente tanto para ti, mamá, como para mí, ha sido mucho más fácil criar niñitos hasta los 8 años, ¿no? Donde de repente ellos hacían lo que nosotros queríamos. Donde de alguna manera nosotros domesticábamos a nuestro antojo de buena o mala manera y ellos tenían que obedecer. Por ahí es mucho más fácil el camino. Por ahí algunos libros he leído, dicen que nos domestican como si fuéramos gatitos o perritos. Pero sin embargo, el gran reto de la vida justamente es cuando de repente este ser humano deja de ser animalito y empieza a tener su propia conciencia, buena o mala, intenta buscar su propia conciencia. Y ahí es el gran reto, pues, ¿no? Ahí es donde realmente empezamos a darnos cuenta de qué estamos hechos. Porque yo podría decirles, amo a mi hija, porque ella me obedece en todo. Amo a mi hija, porque ella se comporta como yo quiero. Amo a mi hija, porque ella siempre me da cariñitos. Amo a mi hija, porque ella siempre llega a la hora que yo le indico. Pero ¿acaso no es el gran reto amar a nuestros hijos cuando cometen errores, cuando no nos hacen caso, cuando nos retan, cuando nos sacan la lengua? O cuando de repente nos dicen, papá, mamá, no me gusta, no quiero, no deseo. Ahí es un gran reto. Y obviamente Patricia sabiamente nos dice, ¿cómo extraño disfrutar lo controlable? Pues sí, pues no. Me iba de viaje con mi hija de 6 años, con mi hijo de 7 años. Yo iba donde yo quería. Hacíamos lo que yo deseaba. Lo que no era adecuado para mi hija yo lo controlaba. Pero era controlable. Pero ahora tu hijo no quiere ir donde tú quieres, no se levanta a la hora que tú deseas y no puedes controlar, pues no. Grandes retos que tenemos como padres. Grandes retos, Patricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí también es muy, muy beneficioso estar con ustedes, porque, como les decía al inicio, aquí no he venido a enseñarles, por decirlo algo así, sino más bien a que compartamos, ¿no? Compartamos lo que es la vida de nuestros hijos. Miren, les cuento brevemente, ¿no? Estoy envuelto en un proyecto donde voy a diversos colegios fuera de la zona de Huancayo y me encuentro con talleres de padres, definitivamente de zonas rurales, y donde la problemática es de la misma manera, pues, ¿no? El bullying será de diferente manera, pero hay bullying, ¿sí? El maltrato se da de diferente manera, pero hay maltrato. Con la única diferencia es de que de repente allá no tienen el acceso a estas posibilidades de encuentros, de talleres, de posibilidades de reconciliación personal, y están bastante lejos, ¿no? A lo que de repente nosotros podríamos acceder. Pero la problemática es la misma. Y miren, definitivamente es el reflejo, seguramente, de lo que está viviendo nuestro país. O sea, esto no es un tema de tu hijo, de mi hijo, de mi hija, de nuestros hijos. Es un tema de la sociedad propiamente. Así como tu mamá, tu papá tienes miedos, yo también tengo muchos miedos. Pero necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo, y es por esa la razón que me comprometo a poder hacer todo lo necesario para que podamos sacarle el máximo provecho a estos encuentros. Voy a ser bastante incisivo, voy a dar un feedback propositivo a todo lo que viene sucediendo, a todo lo que voy a ir viendo. Así que, no sé, pues mándame un mensajito y dime
si a partir de este momento estás dispuesta y me autorizas a dar un feedback a todo lo que voy viendo durante todo este camino. ¿Me autorizas? ¿Sí? Entonces vamos a darnos el primer feedback. Y ojo aquí, el primer feedback no solamente es para ustedes, es para mí también. Así que quiero que sientan que es parte de lo que yo también voy a vivir. Porque aquí estamos los padres que queremos transformar lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, el primer feedback que necesitamos darnos cuenta es lo siguiente. Mira los resultados. ¿Sí? Nosotros estamos empezando este proyecto, porque yo lo llamo así, es un proyecto, y miren cuántos somos. Somos 8 gatos. ¿Sí? Somos 8 personas. Entonces, ese es el primer feedback que necesitamos darnos. Y coincidentemente, ese es el resultado que seguramente se traduce en la vida de nuestros hijos. ¿No lo creen así? Y no vayas a pensar que por el hecho de que yo esté aquí puntual o tú estés aquí puntual, con eso solucionamos los temas. Recuérdate que tu mamá, que tu papá, tienes tu hijo, tienes tu hija. Y algún momento tu hijo se va a cruzar el camino con mi hija, o viceversa, o los hijos se van a cruzar en el camino. Y ahora la pregunta es, si tu hijo con el cual estás trabajando intensamente y te comprometes con su transformación, ¿qué va a pasar si se cruza con en el camino de otros padres que no les importa estas cosas, que no apuestan por este trabajo personal de autorreconocimiento, de crecimiento, de sanación? ¿Qué va a pasar? ¿Será suficiente lo que estamos haciendo nosotros como padres? Muchas veces no es suficiente. Porque yo puedo tener un hijo sano, yo puedo tener una hija sana, con valores, pero a veces la situación que vivimos allá afuera sobrepasa las buenas intenciones de nuestros hijos. Y tú lo sabes muy bien, papá, tú lo sabes muy bien, mamá. A veces no es suficiente que yo empodere a mi hija, que yo empodere a mi hijo, que yo le brinde valores. No es suficiente. Porque allá afuera no es uno, no es dos. Son muchas personas que van y atacan, ¿sí? Cual jaurilla a esa gente saludable, a esa gente sana de bienestar. Y cada vez van atacando más y más. Por lo tanto, solos no vamos a poder ir en contra de eso que viene sucediendo afuera. Necesitamos estar unidos. Pero 8 aquí, no sé si va a ser suficiente, pero es el primer paso. ¿Sí? Así que es el primer feedback que nos damos, y eso quiero pedirles a ustedes, que por lo menos te comprometas con un papá, con una mamá, para que digas, oye, yo me comprometo con tal mamá y yo la traigo al siguiente encuentro. Entonces ya no seremos 8, de repente seremos 16. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es también compromiso para con nuestros hijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí cuál es el propósito de este movimiento que estamos generando? Espero que sí. Espero que sí. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a lanzar las primeras pastillitas de lo que vamos a ir trabajando en estas reuniones. Ojo aquí. ¿Sí? Ojo aquí. Perfecto, Katia. Muy bien. Excelente. 3 familias más. Excelente. Entonces, es súper ideal que entendamos que hasta el día del encuentro, que va a ser el 9, 10 y 11 de agosto, de repente tengamos otro encuentro así de 1 hora para hablar de un temita
¿sí? Y mientras tanto en el grupo WhatsApp yo les vaya enviando algunos videitos simplemente para estar hablando de los temas conceptuales que realmente nos une aquí, pues, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar ligeramente algo que ustedes ya lo saben y ya lo conocen, la existencia del bullying, ¿sí? Entonces, voy a compartir un instante mi pantalla, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver de qué se trata lo que vamos a revisar rápidamente. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, primero quiero mencionarles que este primer encuentro se llama de conociéndonos. Y para eso vamos a hablar un poquito del bullying. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que entiendan es de que solos no vamos a poder trabajar estas circunstancias, estas crisis, estos problemas, estos retos. Juntos no vamos a poder trabajar este tipo de proyectos. Para eso, en este caso Liderándote es la empresa que represento, necesita trabajar con un frente tripartito, que es el colegio, la familia y los alumnos. Obviamente en este caso vamos a estar trabajando familia, alumno y Liderándote. ¿Sí? Entiendo que por su parte el colegio también hace su labor. ¿Sí? Entonces, seguidamente eso, nosotros tenemos un gran reto. Yo sé que tu papá, yo sé que tu mamá quieres que tus hijos logren sus metas, logren sus retos, logren todo lo que de pronto necesitan alcanzar, pues, ¿no? O sea que finalmente entiendo que desde tu forma de ser deseas que tus hijos alcancen algo que le permita abrazar sus metas, sus sueños, ¿sí? Pero eso, y tú lo sabes muy bien, te repito, tiene muchas barreras, muchísimas barreras, hoy más que nunca, más que antes inclusive. Tenemos la violencia, tenemos el bullying, tenemos las drogas, tenemos la pornografía, tenemos el alcoholismo, tenemos la sexualidad o el sexo distorsionado, tenemos una mala interpretación de lo que es vivir en pareja, los problemas en casa, las discusiones en pareja. Estoy seguro que inclusive ya alguno de los adolescentes con los que estamos o vamos a trabajar ya tiene por ahí una enamorada y ya tiene algún tipo de discusiones también. ¿Sí? Sin contar todo el mundo de violencia política, social, de seguridad que está inmerso, pues, cada ser humano de nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos un gran reto. No vayas a pensar que después de esto ya la vida de tu hijo está garantizado. No es así. Quiero aclarar eso y quiero dejar bien en claro que eso no va a ser así. Pero sí vamos a poder poner un ladrillito de esperanza, de mejora sobre lo que ya has venido haciendo. Pero necesitamos seguir trabajando juntos. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que hoy en día el bullying, que no es más que un tema de acoso, es un comportamiento agresivo y repetitivo que implica un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. De antemano aquí hay dos actores, agresores y víctimas. ¿Sí? Ojo aquí, esto trae como consecuencia posibles daños físicos, emocionales, psicológicos, y no vayas a pensar que solamente afecta al agresor. Disculpa, no solamente afecta a la víctima, sino también al agresor. O sea, esto tiene un impacto social. El agresor piensa, cree, el mundo cree que la víctima es la única afectada, pero el agresor también. El agresor también viene dañando su psiquis,
viene dañando su mundo. Hay una distorsión de lo que vive. Y vamos generando la vida de un agresor, probablemente a un agresor que a futuro seguramente va a tener consecuencias también catastróficas. ¿Sí? Entendamos de que hay bullying físico. ¿Sí? Por ejemplo, ya no solamente se ve a nivel de varones. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de varones, donde ahí el más machito, los más fuertes, los más grandes, eran los que de alguna manera físicamente agredían a los más débiles. Y era una postura machista, pues, ¿no? ¿Sí? Hoy en día también, pero ahora también se ha trasladado esa postura en el mundo de las mujeres. Las mujeres también ahora se enfrentan a un bullying físico, agresiones, peleas, ¿sí? Donde aquí se habla de una fuerza bruta, ¿de acuerdo? Una fuerza bruta que supuestamente antes era exclusivo de los varones. Hoy en día ya no es exclusivo de los varones, sino también de las mujeres. Entonces, empieza desde un empujoncito, una peñiscada, un papelito, y sabemos bien que eso va creciendo y creciendo, creciendo. O sea, no se trata solamente de un empujoncito. Ojo aquí, eso es simplemente el gran inicio de algo más grande. Y lo único que están haciendo estas personas desde la mirada, por decirlo así, animal, estamos viendo de que estas personas están tanteando, sondeando hasta qué punto pueden ir atravesando los límites físicos de la otra persona. Entonces, el primer mensaje es de que si poco a poco ha ido creciendo esto, es porque de alguna manera se han ido saltando los límites y ha llegado el momento en que de repente ya no solamente es un empujón, sino ya son golpes permanentes. ¿Sí? Seguidamente hay las personas que no necesariamente utilizan la fuerza, sino ahora utilizan el poder de las palabras. Miren, personalmente tengo una certificación de coaching con programación neurolingüística. Eso de que las palabras se lo llevan el viento, he entendido que no es así. ¿Sí? Y el bullying, probablemente más fuerte, es el bullying del lenguaje. Insultos, apodos, amenazas, burlas, comentarios, chismes, nacen a través de las palabras. Las palabras no se los lleva el viento. Las palabras tienen poder, pero tienen poder ¿dónde? En la mente del ser humano, en la psicología del ser. Y ojo aquí, no vayas a pensar que esas palabras, bueno, ya pasaron. Las palabras se quedaron aquí. Y tú lo sabes, mamá, tú lo sabes, papá, que muchas de esas palabritas se quedaron grabadas en ti también. Cuando eras niña, cuando eras niño. Y hoy inconscientemente salen, muy a pesar de que ahora eres adulto, porque están grabaditas ahí. Y eso ya lo vamos a ver más adelante a través de una dinámica de cómo así se quedan grabadas esas cosas. Así que préstale atención y aquí te pido, mamá, aquí te pido, papá, revisa cómo hablas, revisa tu lenguaje, revisa tu expresión, revisa qué dices, pues, ¿no? Revisa de qué manera te expresas cuando tus emociones están al tope. En otras palabras, cuando estás con cólera, con rabia, ¿sí?
El bullying social o relacional es la manipulación de las relaciones sociales para excluir, dañar la reputación o humillar a otra persona. A ver, sabemos bien, y tú lo sabes, y no solamente sucede esto a nivel de los adolescentes, sino que a nivel de adultos también. Difundimos rumores para excluir a alguien. Y lo que más nos duele, y sobre todo al adolescente, es de que lo excluyan del grupo, pues, ¿no? Porque todos, naturalmente, deseamos pertenecer a un grupo. Porque somos personas que vivimos bajo ese pensamiento de pertenecer a un grupo. Podemos pertenecer al grupo de los inteligentes, de los tontos, de los hábiles, de los deportistas, de los varones, de las mujeres, de los ancianos, de los pensadores, de los que quieran, pero grupos. Y que te arranquen de ahí definitivamente duele. Y eso un adolescente no lo sabe manejar, por lo menos en esta etapa de su vida. Aunque muchos de nosotros como adultos tampoco sabemos cómo manejar eso. O ponte a pensar tu mamá. ¿Qué pasaría si de pronto del grupo de amigas ya no te llaman? O de repente sale un mensajito. Te han eliminado del grupo. ¿Tú sabes cómo duele eso? Y peor aún, ¿tú sabes cómo le puede doler a tu hijo que aparezca un mensajito? Tú has sido eliminado. De repente para ti suena algo muy vago, muy subliminal. Pero ellos no lo perciben así. O de repente cuando no le llaman para una fiesta. De repente cuando no lo llaman para un partido de fútbol, de básquet, de vóley. O simplemente no lo llaman para ir al cine. Entonces ese bullying también duele en el alma. Y bueno, obviamente ya aparece el ciberbullying. Y bueno, pues para poder entrar a este mundo del ciberbullying tú necesitas conocer un poco la tecnología, pues, ¿no? ¿Sí? Lamentablemente hoy la tecnología digital y con este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ya definitivamente hay una distorsión de lo bonito, lo interesante de la tecnología, porque lo han distorsionado tanto que ahora solo sirve para hacer daño, ¿no? En las redes sociales la publicación de una foto puede ser destructivo en la vida de un adolescente, ¿no? Puede ser destructivo un correo masivo, ¿sí? O simplemente que te lleguen mensajes anónimos de amenazas, de una forma de extorsionarte inclusive. ¿Cuántas señoritas, cuántos adolescentes son extorsionados? Porque de repente en algún momento cometieron algún error de dejarse tomar una foto. Y obviamente estas personas con mala intención extorsionan y vienen extorsionando a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, obviamente desde su mundo, esa extorsión lleva a un espacio de vulnerabilidad total. Y lo tienen sometidos a nuestros hijos. O de repente nuestros hijos vienen sometiendo a otros. Ojo ahí. ¿Sí? No sé si te habrás percatado que a veces hay mensajes muy, muy dañinos, muy duros, con códigos. Y que lamentablemente hoy, la generación de hoy vive de esos mensajes. Y bueno, pues hasta aquí hemos ido viendo algunas cositas. Y eso va a traer impacto, mucho impacto, no solamente ya a los agresores, a las víctimas, sino también, ojo ahí, a los observadores. ¿Sí? Personalmente,
tengo la experiencia de haberme metido en muchas circunstancias en las que yo era observador. He intentado que no se dañe ciertas circunstancias sobre las personas, pero obviamente también he sido afectado. Y hoy muchas personas evitan ver, escuchar o hablar porque no quieren ser parte de este bullying. Pero haciendo eso sigue siendo parte del bullying. Obviamente entiendo porque tienes miedo, a veces porque tienes culpa, porque simplemente ya vives en un mundo de indiferencia. Pero esa indiferencia realmente lo único que está haciendo es de que crezca más el bullying. Y si yo estoy siendo indiferente, el tema va a ser, ¿te gustaría que yo sea indiferente cuando veo que algo le está sucediendo a tu hijo? No lo creo, ¿no, mamá? No lo creo, ¿no, papá? Entonces las víctimas definitivamente van a experimentar directamente la ansiedad, la depresión, la desesperación. Definitivamente también su autoestima va a bajar, va a tener impacto en problemas académicos, inclusive su salud física y emocional va a verse afectada. Y tú dirás, ¿y cómo el agresor se va a ver afectado? A mediano o largo plazo vamos a ir viendo que va incluyendo estos comportamientos, ¿sí? Va incluyendo estas formas de vida y va incrementándose más y más estas posturas hasta llegar a problemas mayores, pues, ¿no? Y ahí empieza la delincuencia, los problemas legales, los robos, las drogas. Porque ya no es suficiente maltratar a un adolescente. Porque ya no es suficiente pegar a su colega. Porque ya creció. ¿Y ahora a quién vas a pegar? ¿Ahora a quién vas a extorsionar? ¿Sí? Y si nos vamos ya finalizado al detalle, quiero decirte que estos efectos emocionales, tu papá, tu mamá necesitas prestarle atención. Pero si no le prestas atención, para ti va a ser indiferente la ansiedad que tiene tu hijo. Vas a pensar y vas a creer que la baja autoestima tiene que ver con su edad, pero no necesariamente. Vas a pretender creer que esos sentimientos de soledad tienen que ver con esta etapa de su vida. Vas a pensar que su rendimiento en el colegio es exclusivamente a una edad y que no tiene nada que ver con la adolescencia. Obviamente esa pérdida de interés puedes pensar que es por sus hormonas. O de repente ves delgado, como muchos de los adolescentes seguramente, ya lo ves más delgado. Ah, no, pues es la adolescencia. Y si hablamos con más detalle y rompemos un instante estos paradigmas de lenguajes de conversación, de repente no te atreves a conversar que ya entra en una etapa de masturbación. Y sabes muy bien que eso trae como consecuencia también distorsiones. Pero lamentablemente esa etapa natural, esa etapa ni buena ni mala, sino propia de su crecimiento, es utilizada también por el bullying, pues, ¿no? Y se va mezclando una cosa con otra. Entonces, ya la masturbación ya no es un proceso natural, sino más bien se convierte en una competencia, se convierte en una exigencia, se convierte en una distorsión de su propia sexualidad. Porque les obligan a ver pornografía, porque comparten pornografía, porque comparten fotos. Porque si no compartes tú,
te hacen bullying, te dicen N cosas. Y esa distorsión de la sexualidad es un pretexto ideal para seguir maltratando una y otra vez a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque estos jovencitos, los otros, seguramente no tienen a alguien que los controle, a alguien que los supervise, o de repente simplemente sus padres poco casi nada les importa lo que están haciendo sus hijos. Y que lo único que están haciendo es dañar la vida de otros. ¿Sí? Y obviamente los problemas sociales acarrea de que ya no quieran acercarse a personas porque tienen miedo, ya perdieron la confianza, y de pronto ese proceso de soledad los lleva a pensamientos autodestructivos, el cutting. Normalmente estoy dictándole talleres al albergue de niñas Helsinki, y cuando converso con las señoritas adolescentes, vemos señoritas con los brazos destruidos. ¿Cómo empezó? A través del bullying. ¿Dónde? En el colegio o en casa. ¿Qué hacían cuando estaban solas? O cuando se retaban, cortarse. Señoritas que tras los N problemas que tienen en casa, ahora son ellas mismas que se destruyen. Son ellas mismas que se hacen daño. Ya no necesitan al agresor. Ya no necesitan al agresor, que puede ser su compañero de estudios o que puede ser sus padres. Ellas mismas aprendieron a autodestruirse. Entonces, hasta aquí hemos hablado ligeramente lo que significa el bullying. ¿Sí? Hasta aquí hemos hablado como si fuese el bullying un tema externo. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto el bullying como si estuviera allá afuera. Pero a ver, yo te pregunto, papá, mamá, ¿acaso a veces el bullying no empezó en casa? ¿Acaso el bullying no empezó cuando le empezamos a decir a nuestro hijo, oye gordo, oye flaco, oye vago, oye dormilón, eres un tonto? ¿Acaso no empezó el bullying desde esos momentos en los que no supiste expresarte? ¿Acaso el bullying no empieza cuando de repente, desde tu amor, desde tu cariño, le dices mi gordito, mi panzoncito, cuando deberías decirle mi Luis, mi Juan, mi Pedro? Pero empezaste a etiquetar. O cuando de repente cometió un error y descargaste toda tu rabia, tu furia, y que ya sea con golpes o ya sea con palabras, grabaste en ese niño algo que hoy en su adolescencia se está haciendo presente. Entonces el bullying es mucho más de lo que nosotros podamos ver como algo externo. Porque sabes muy bien, mamá, sabes muy bien, papá, que a ti como adulto, a mí como adulto, también nos hacen bullying, probablemente. Porque en mi relación con mi pareja, a veces
él o ella nos hace bullying y delante de nuestros hijos. Y nuestros hijos piensan que eso es una forma natural de comunicación. ¿O no nos ha pasado que de repente hay un maltrato físico o verbal en casa, ya sea de tu parte o hacia ti? O de repente en el trabajo, o de repente con las amigas, los amigos. No vayas a pensar que, por ejemplo, como adultos ya no estamos expuestos al bullying. Yo tengo como anécdota, después de un partido de fútbol en el colegio, unos papás, cuando ya me retiraba, que se iban a tomar y yo me retiraba con mi hijo, literalmente un papá se acercó y le dijo a mi hijo: oye, dile a tu papá que se ponga los pantalones, pues no, y que venga a festejar con nosotros. ¿Y acaso eso no es bullying? ¿Y delante todavía de mi hijo? ¿Cuántos papás no somos capaces de decir un momento? Porque yo sí se lo dije, no deseo tomar contigo. Y eso no sucede permanentemente. Hay una presión bárbara del grupo, de los varones, de las mujeres, en el trabajo, de nuestra pareja. Y se va armando, se va configurando todo lo necesario para que de pronto nuestros hijos en la etapa de adolescencia, en el colegio, se encuentren con eso. Y digan y vean y a veces piensen todavía que es algo normal. Pero llega un momento que ya no es controlable.